¿Qué es la inteligencia intrapersonal? En el video anterior conversamos sobre qué era la inteligencia interpersonal. Ahora, la inteligencia intrapersonal, como lo dice su propia frase, intra, es interna, nuestra inteligencia interna. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas en algún momento de nuestras vidas, en el proceso sobre todo de juventud, de adolescencia y todavía en la adultez y en la adultez bien lejana, todavía el ser humano se sigue haciendo preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué busco? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me voy a trazar? ¿Por qué lo hago así y no lo hago de otra forma? Pienso, analizo, hago introspección, reflexiono, opino. Es parte de lo que es la inteligencia intrapersonal, el conocerse a uno mismo, en conocer y autorregular sus emociones, el reconocer cuáles son nuestras emociones en un determinado momento. Es unir mente, cuerpo y corazón, aunado a la inteligencia interpersonal. Pero esta inteligencia, la inteligencia intrapersonal, es esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, a veces no es fácil, porque para ello tenemos que reconocer lo que somos, todo lo que somos, todas nuestras caras, todos nuestros procesos internos. Y eso es un trabajo que poco a poco se va dando. ¿Qué podemos lograr? Sí, por eso se estimula a los niños, a los jóvenes, a que piensen, reflexionen, qué quieren hacer, qué buscan, qué desean y se hagan preguntas. Porque el conocerse a uno mismo es también hacerse preguntas de quiénes somos, qué buscamos, qué queremos. Y es la capacidad de reconocer y autorregular nuestras emociones. Saber que estamos molestos y por qué estamos molestos. Saber si estamos alegres y por qué estamos alegres. Saber si tenemos un estado de ánimo hoy u otro, depende del día también. Es regular nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es sentir quiénes somos en realidad. Y eso nos permitirá las interrelaciones con los demás, pero también lograr otros objetivos. Por eso, la inteligencia intrapersonal es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder conocernos, regularnos, estimularnos en el buen sentido de la palabra hacia las motivaciones externas e internas que tengamos en un momento determinado. Y el conocernos a nosotros mismos nos permite tener una vida sana, emocionalmente sana, pero también generamos la paz, el sosiego en el contexto o en el entorno donde estemos. Porque al conocernos, saber qué queremos, qué buscamos, cómo lo haremos, qué camino vamos a elegir, también influimos en el entorno y nuestro entorno se contagia de nosotros. Por eso, en nuestra vida diaria, en nuestra vida interior, el saber quiénes somos, qué buscamos, por qué estamos aquí, que es una de las preguntas más viejas de la humanidad, que se han hecho desde tiempos más allá de los griegos. ¿Qué buscamos, por qué estamos y cómo podemos hacer? El conocerse a uno mismo. Por eso hay tantas terapias, tanta biografía, tanta documentación, tantos trabajos de investigación, donde se le da al ser humano una serie de herramientas y estrategias para conocerse a sí mismo. Y el conocerse a uno mismo es un proceso inclusive que dura toda la vida, porque vamos evolucionando, vamos a adaptarnos a cambios, a diferentes contextos, y en ese proceso, nuestro cuerpo, nuestra mente, también va en procesos de cambio, pero cuando regulamos nuestras emociones, cuando conocemos nuestras emociones, cuando conocemos por qué estamos así de una manera determinada, estamos conociéndonos a nosotros realmente. Sabemos qué podemos dar, sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos la forma en que lo vamos a lograr. Esto es la inteligencia intrapersonal, esa capacidad de conocernos realmente a nosotros mismos. No es el vecino, no es el profesor, no es el amigo, no. Esta es una inteligencia del yo interno, de ti mismo. Es decir, eres tú el que debe buscarla. Y para ello debes aplicar ciertas herramientas y estrategias en el contexto de tu vida. ¿Por qué potenciar la inteligencia intrapersonal? La inteligencia interpersonal nos permite desarrollar, conocer nuestros estados de ánimo, saber por qué estamos alegres, saber cómo podemos regular, saber cómo podemos manejar una emoción en un momento determinado. Una emoción de molestia,
saber llevarla, saber cómo nos vamos a dirigir a otra persona, saber por qué estamos así y saber sobre todo cómo la vamos a solucionar. Y saber que en un estado de conciencia plena que tengamos, podemos resolver muchos problemas. Saber hasta dónde están nuestros límites. Saber cómo podemos potenciarnos para ir más allá, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, el contexto que estemos pasando, el estrés que estemos pasando, la presión que estemos pasando en un momento determinado. Y aquí, el conocer nuestras emociones, el desarrollar por qué hoy estoy alegre, por qué amanecí así, por qué estoy haciendo esto de una forma y no de otra, el cuestionarnos, pero sobre todo buscar soluciones y buscar esa conciencia plena, permitirá desarrollar una vida más óptima y sana para todo nuestro entorno, porque es un equilibrio junto con la inteligencia que explicábamos en el video anterior, que es la inteligencia interpersonal. Se une la inteligencia interpersonal e intrapersonal y forman la inteligencia emocional, de las emociones, de la autoestima, del respeto hacia nosotros mismos. Acá entra una parte importante y es el autoestima, el respeto, el cariño que me tengo a mí mismo como ser humano. En este caso, ustedes también, el respeto que me debo tener, el por qué me debo cuidar, el por qué debo comprender y alimentar mi espíritu, mi mente, el por qué debo solucionarlo. Por eso, al potenciar la inteligencia intrapersonal, nos permite una vida más plena, una vida donde, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, vamos a saber cómo enfrentar ese proceso. Y es vital que en el hogar, que en la familia, que en las instituciones y organizaciones se promueva esta inteligencia, que se apliquen estrategias. ¿Para qué? Para potenciarla, porque no hay nada mejor que el ser humano esté con una autoestima estable, que se quiera, que se respete, que se admire, que se reconozca, que sepa resolver, a pesar de las circunstancias y los problemas vividos y que se estén viviendo, los problemas del día a día. Y esta es una herramienta vital. Las demás inteligencias son importantes, por supuesto que sí, porque forman esta gama que nos ayudan a integrarlas, a desarrollarlas. Pero esta inteligencia intrapersonal es importante porque es el yo interno, es saber regularnos, es saber comprender y sobre todo saber manejar esos procesos en un momento determinado. La alegría, la tristeza, la melancolía, los éxitos, los fracasos, todo esto va relacionado con nuestra inteligencia, con nuestro yo interno. Y ahí es donde cada día le debemos dar alimento a ese yo interno, con una serie de herramientas que empiezan desde el hogar, se consolidan en la escuela y deben seguir en el transcurso de nuestra vida, en el día a día. Características de la inteligencia intrapersonal. Cabe destacar que todos los seres humanos tenemos inteligencia interpersonal, igual que las demás inteligencias. Solo que hay algunas personas que se conocen sus límites, conocen su potencial, conocen a dónde llegar, conocen tanto y cada día se van conociendo más con una serie de herramientas y son las personas que han logrado potenciar esta inteligencia a un estado de plenitud, a un estado de conciencia plena que no es fácil alcanzar, pero se puede lograr. Pero hay que aplicar herramientas en ese hábito diario. Por ejemplo, algunas de las características de las personas con inteligencia intrapersonal es la capacidad de la autodisciplina y el autocontrol de uno mismo, la elevada autoestima de uno mismo. Y recordemos que la autoestima es el respeto y la estima que nos tenemos a nosotros, que nos permite, pese a las circunstancias, seguir adelante en un momento determinado y en el transcurso de nuestra vida. La conciencia de las propias limitaciones y conocimiento. Es decir, la autocomprensión, comprendernos, saber hasta dónde podemos llegar, saber qué podemos llegar a hacer y saber cómo podemos motivarnos para seguir. Recordemos que la motivación es un acto interno. Lo que existe son las estimulaciones externas, pero la motivación es un acto interno de nosotros. Y aquí es una de las características principales que debemos potenciar en la inteligencia intrapersonal. Ponderación de la importancia de las acciones. Es decir, hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos y de lo que haremos en un momento. Es decir, es ser consciente de uno mismo. Capacidad para realizar introspección y meditación
y sacarle rendimiento. Es decir, meditar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que queremos hacer, sobre cómo podemos emocionalmente, mentalmente resolver esos problemas y conocernos constantemente. Recordemos que la evolución del hombre, de la mujer, es algo que va en constante movimiento. Los contextos cambian, las edades cambian, los procesos cambian y el ser humano también cambia. Y al conocernos, a adaptarnos, a entendernos, nos va a permitir desarrollar esta inteligencia intrapersonal que pasa a ser una inteligencia emocional.